en esta conferencia. El propósito de la conferencia, vosotros tendréis una expectativa y un propósito, sin duda ninguna. Yo tengo también otro, y es que la gloria sea de Dios. Que sea Dios el que por su palabra nos hable a cada uno de nosotros. Él conoce lo que yo necesito y tiene un mensaje para mí. Y conoce lo que tú necesitas y tiene un mensaje para ti. Los temas de la conferencia sobre conocer a Dios tienen necesariamente que arrancar de este. Nadie puede conocer a Dios a no ser por su palabra. De otra manera, nadie puede conocer a Dios si Dios no se revela. El Dios de la Biblia es un Dios infinito, nosotros somos limitados. El Dios de la Biblia es soberano y omnipotente, nosotros somos pequeños e incapaces de muchas cosas. El Dios de la Biblia es espíritu. Nosotros no podemos ver el espíritu en ese sentido, pero Dios se ha revelado. Dios ha escrito, Dios se ha comunicado, Dios se ha presentado, Dios dialoga con el hombre por una razón, porque Dios quiere que le conozcamos. Ahora, cuando estaba pensando desde dónde partir hoy, desde qué porción bíblica partir para hablar del tema de esta tarde que tiene que ver con la palabra de Dios, desde dónde partir, pensé en tomar Juan capítulo 17. Mientras buscáis Evangelio según Juan capítulo 17, quiero recordaros qué es ese capítulo. Ese capítulo se califica, se le llama el capítulo de la intercesión. No tengo duda de que es un capítulo de intercesión. Se le llama el capítulo o la oración sacerdotal. No tengo duda que hay una oración sacerdotal, pero específicamente, si lo lees con calma, notarás que es un capítulo de rendición de cuentas, en donde el siervo, Jesucristo el Señor, comparece delante de su Padre y le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Por tanto, Padre querido, de esta obra que yo hice va a haber unas consecuencias. Y las consecuencias son el nacimiento de un gran pueblo que a lo largo de la historia va a ser la Iglesia. De manera que yo quiero dialogar contigo y decirte cómo quiero, estoy hablando en un lenguaje muy coloquial, cómo quiero yo que sea esa Iglesia que voy a edificar. Y en este capítulo, Cristo dialoga con el Padre y le da 10 condiciones, 10 características que tiene que reunir su Iglesia. Uno de los párrafos más largos es el párrafo de la unidad. Cristo ora por la unidad de la Iglesia. Pero otro párrafo largo es el párrafo en donde habla de la palabra. Seguidme en alguna lectura. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué? Han guardado tu palabra. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Notaréis que el Señor está recordando, está hablando con su Padre y está enfatizando sobre algo, sobre la palabra. No tanto sobre la, sino sobre tu palabra. Notasteis que cada vez que apareció palabra ahí, está en su entorno ese pronombre personal. No es una palabra cualquiera, es tu palabra. No es una palabra que sale de los hombres y de su intelecto, es la que procede de Dios. Por tanto, de lo que yo quiero hablaros hoy es de la palabra en procedencia, es decir, de la palabra que Dios quiere que tú y yo reconozcamos para nuestra vida, esa palabra que hace sabio al sencillo. Cuando hablamos de palabra, quiero mencionar 3 cosas esta tarde. En primer lugar, quiero hablaros algo acerca de la palabra en sí, un poco de doctrina sobre qué es la palabra. En segundo lugar, quiero mencionar las demandas de la palabra. ¿Qué es lo que la palabra demanda de ti y de mí? Y finalmente quiero apelar a la consecuencia que esto tiene que traer para tu vida y para la mía. Los que están en mi iglesia en Vigo, en donde yo me congrego, no tienen ningún problema si al mencionar los 3 puntos, que siempre lo hago al principio, empiezo a extenderme en el primer punto. Están sumamente tranquilos.
porque saben que el segundo va a ser más pequeño. A veces el primero es más corto, pero el segundo va a ser más largo. Y en alguna ocasión el tercero es el más largo. Quiero deciros que tranquilizaros si me extiendo en el primero, porque voy a procurar ocupar el tiempo que me han dado, y no más. Cuando hablamos de palabra, ¿qué es la palabra? Notaréis que Cristo hace un énfasis muy especial en algo: la procedencia de la palabra. Tu palabra, les he dado tu palabra. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Por tanto, Cristo vincula la palabra con Dios mismo. La palabra tiene procedencia divina. Y es sorprendente que la palabra de procedencia divina, la palabra que Cristo dice les he dado, es la palabra que Cristo usó en su ministerio. Si hay algo que caracteriza el ministerio de Jesús, es precisamente la vinculación de Cristo con la palabra. Cuando Cristo comienza la exposición bíblica, la enseñanza en su ministerio, algunos dicen, bueno, seguramente que va a cambiar las normas, y Cristo hace una afirmación contundente: no he venido para abrogar, he venido para cumplir. De manera que Cristo se somete a la palabra. Desde su humanidad, vinculado con ella, está viviendo para obedecer la palabra de Dios. No podemos olvidar que en su naturaleza humana, Cristo fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, la razón de la palabra, o la causa de la palabra, o el resultado de la palabra, es que produce una distinción de vida en relación con el mundo. Notaréis lo que dice en el versículo 14: yo les he dado tu palabra. ¿Y qué ocurre? El mundo los aborreció, porque tu palabra no tiene cabida en el mundo. La palabra tuya es una palabra celestial, el mundo es terrenal. La palabra tuya es divina, el mundo se rige por un sistema diabólico. La palabra tuya es santa, el mundo vive en medio de la carne y del pecado. De manera que el contraste es manifiesto. Cada vez que tú prediques la palabra, vas a tener un problema con el mundo. Cada vez que tú te afirmes en la palabra, vas a tener dificultades con aquellos que no quieren un compromiso de relación con Dios. Pero lo que afirma Cristo contundentemente, categóricamente, es que la santificación no es posible al margen de la palabra. De manera que en el versículo 17 el Señor dice a su Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Se nos leyó un versículo del Salmo 19. ¿Recuerdas palabras de los Salmos? Una de ellas: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El salmista dice: en tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. Por tanto, la vida de santidad, la vida victoriosa, la vida que Dios bendice, es la vida vinculada a la palabra. No consiste, por supuesto, y lo diré más adelante, no consiste en memorizar la palabra y en adorar la palabra. La palabra no está para ser adorada, está para ser respetada, predicada y obedecida. Por tanto, la palabra de Dios es la que marca el distintivo del creyente y de la iglesia. Se ha mencionado, yo he escuchado a lo largo de esta semana muchas veces una frase: iglesias bíblicas. Bueno, fantástico. Porque la palabra es la norma de autoridad en materia de fe y conducta de la iglesia. La iglesia tiene solo 3 autoridades, y las 3 divinas: el Espíritu Santo, el vicario de Cristo; Jesucristo, cabeza de la iglesia; la palabra, única norma de fe y conducta. De manera que tomemos esta autoridad que procede de Dios. La palabra procede de Dios mismo. Yo, si os pregunto esta tarde, todos me contestaréis. Voy a hacer la pregunta: ¿qué es la Biblia? Respuesta: claro, esta es la gran respuesta que todos tenemos. Es la palabra de Dios. Dios ha dado a conocer su palabra a lo largo de los siglos. Me voy a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, y leo estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchos tiempos, a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios tuvo intención en revelarse a los hombres y les ha dado la palabra. Esta palabra ha sido transmitida a los hombres por medio de los profetas. Indudablemente los profetas, para poder dar la palabra, tuvieron que recibir la revelación divina. Investigas en la Biblia y te das cuenta que la revelación es enormemente importante. Puedes preguntarte esta tarde, ¿qué es la revelación? Hay muchas definiciones, permíteme una sencilla. Revelación es la declaración que Dios mismo hace de sí mismo con el propósito de que le conozcas. Luego, la Biblia no está para que tú sepas mucho de teología, indudablemente es bueno. La Biblia está para que tú, leyendo la Biblia, conozcas a quién, conozcas a Dios. Dios se revela elementalmente por la naturaleza, pero no es suficiente. Por tanto, Dios se ha revelado a sí mismo por la palabra. Para producir la revelación, la comunicación del mensaje, Dios utilizó distintas vías. Dios usó visiones, Dios usó sueños, Dios usó traslaciones, Dios usó ángeles, pero cuando llega un momento, yo diría puntual, en el proyecto de Dios, leíamos o estudiábamos esta mañana en la clase sobre los Gálatas, aquel versículo de Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabe lo que está diciéndome? Dios mandó un mensaje progresivo a lo largo de siglos. Pero Dios quiere revelarse plenamente y lo hace por un mensaje único, que se llama Hijo. De manera que ya no necesita más revelación de sí mismo en cuanto a conocimiento, porque se ha manifestado en Jesucristo. La Biblia es la revelación de Dios. Pero la Biblia es también un escrito único. Es sorprendente, vete a la historia que te define cómo se escribe la Biblia y notarás varias cosas sorprendentes. Primera cosa, entre el primer escrito y el último escrito, más o menos 1400 años. Segunda cosa, por lo menos 35, 36, entre 35 y 40 autores diferentes. En esos autores o entre esos autores hay personas enormemente capaces intelectualmente hablando, como un Moisés o un Salomón. Pero también hay simples boyeros y recogedores de higos silvestres, que es algún profeta. ¿Cómo es posible que entre tantas culturas, entre tanta diferencia social, el escrito sea un escrito consecuente, homogéneo y completo? Porque procede ¿de quién? Procede de Dios. Además, cuando tú te preguntas cómo se escribió la Biblia, y quiero mencionar dos cosas por necesidad. ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios? Amén. Bien. Ten en cuenta que está siendo cuestionado eso permanentemente. Y que hay grandes, entre comillas, que cuestionan la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Permíteme mencionarte dos preguntas y dos respuestas bíblicas. Primera pregunta, ¿cómo se escribió la Biblia? A esta pregunta contesta el apóstol Pedro. Porque ninguna profecía procede de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro está diciéndome cómo se escribió la Biblia. No fue por capricho de hombres, fue porque hombres seleccionados por Dios hablaron inspirados. Ese verbo ahí no tiene que ver nada con el que voy a mencionar un poco más adelante. El verbo ahí es el verbo que los griegos usaban para referirse al esfuerzo orientador de una fuerza. Por ejemplo, un barco en puerto levantaba las velas y el viento soplaba, que es lo que hay ahí en ese versículo,
y se movía en la dirección a donde el viento lo llevaba. Ahora, cuando preguntamos cómo ocurre esto, notarás algunas cosas. En tu casa hoy, si quieres, abre la profecía de Jeremías, nos llega con una. ¿Para qué andar recorriendo la Biblia? Yo estaba diciendo hoy, ¿dónde podemos encontrar algunos? La explicación está en un solo libro, fácil, Jeremías. Abro la profecía y leo en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 5, en donde Dios dice al profeta: te he escogido desde antes de tu nacimiento y te he dado por profeta a las naciones. De manera que el Dios de la Biblia no deja al azar, comienza escogiendo el instrumento que va a escribir una porción de su palabra y lo escoge soberanamente. ¿Cuándo? Antes de su nacimiento. Ahora yo me pregunto esta tarde, ¿y por qué escogió a Jeremías? ¿Sabes la respuesta? Porque quiso. Porque es soberano. El Dios de la Biblia escoge a Jeremías. Ahora va creciendo Jeremías, llega un día, capítulo 1, versículo 9. Palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová. Y normalmente vas a ver en el desarrollo del libro una y otra vez esta frase más o menos así. Y dijo Jehová. ¿Y Jeremías qué hace? Da el mensaje que recibe del Señor. Hasta ahora Jeremías ha estado dando el mensaje oralmente, de palabra, no ha escrito nada. Cada vez que Jeremías dice el mensaje de Dios, tiene un problema. Y llega un día en que está verdaderamente cansado. Y dice a Dios: terminó el problema. Nunca más voy a hablar de ti, porque ya veis que cada vez que yo hablo tu palabra, ¿qué me pasa? Pues una dificultad. Y claro, un poco más adelante el profeta dice que había un fuego dentro de mí que me quemaba. Más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. Jeremías, puedes estar muy enfadado. Puedes sufrir mucho, Jeremías, pero yo te escogí para que seas profeta. Y esa elección se cumple incuestionablemente. Dios escoge a Jeremías para que sea su profeta. Y un buen día le dice a Jeremías: mira, Jeremías, toma un rollo de libro y escribe. Lo tienes en el capítulo 36, versículo 1. Toma un rollo y escribe. Pero mira lo que dice Dios a Jeremías: escribe todas las palabras que te he dado. ¿Desde cuándo? Desde que empezaste. Hace un ratito yo estuve hablando con varios, vinieron a saludarme, charlamos un rato. Estuve hablando con el pastor Cristian Ormeño varias veces, ¿no es esto? Le voy a pedir que suba aquí al púlpito y que diga todo lo que hablamos los dos antes de la reunión. No puede. Se ha olvidado. ¿Te imaginas lo que ocurriría si le digo: ¿qué hablaste hace 10 años? El problema es gravísimo. Pero el que dio el mensaje custodia la mente del profeta para que recuerde el mensaje y escriba el mensaje. Luego, cuando Jeremías terminó su libro, es verdad que Baruch actuó por ahí para escribir, eso no tiene que ver. Cuando se terminó el escrito bíblico, todo lo que hay en ese escrito, ¿qué es? Palabra de Dios. Con el estilo propio del autor, pero es la palabra de Dios. Luego la pregunta: ¿cómo se escribió la Biblia? Se ha escrito, no como los liberales dicen, para dar situación religiosa a un pueblo compuesto por 12 tribus, unidos por un Dios que se llama Yahvé, mientras que los otros pueblos tenían a Baal, etcétera, etcétera. Esto es una barbaridad y un pecado. Dios se ha revelado y el escrito bíblico se produce por soberanía, intervención divina, custodia divina y propósito divino. Así se escribió la Biblia. Lo que tú tienes en tus manos esta tarde es la palabra de Dios. Pero hay algo más. Ahora tú te preguntas: ¿y qué ocurre después de escrito la porción, el libro? ¿Qué ocurre? Bueno, Pablo responde a eso
en la carta segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice Pablo? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente entrenado para toda buena obra. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Está diciendo qué ocurre cuando se escribe el mensaje procedente de Dios. ¿Quién está custodiando la mente del profeta o del apóstol o del que está escribiendo la Escritura? Cuando el que está custodiándola es el Espíritu Santo, ¿verdad? Déjame decirlo así para que todos los que saben mucho de teología, como los alumnos de la facultad, o los que saben poco de teología, lo entendamos todos. Jeremías está escribiendo. El Espíritu Santo está leyendo lo que Jeremías escribe. Estoy hablando alegóricamente, en metáforas, en supuestos. Y de pronto cuando Jeremías pone el punto final y guarda su pluma, el Espíritu Santo dice, todo cuanto hay aquí es palabra de Dios. Y lo que hace el Espíritu Santo es soplar en el escrito. De otra manera, fíjate que inspirar ahí, para Pablo, dije antes que utilizaba un verbo distinto al de Pedro. No es el verbo empujar, es el verbo soplar. Cuando un griego, nosotros somos así, nuestros idiomas modernos evolucionan, andan, caminan, se modifican a la luz de las disposiciones de un cuerpo consultor. En el castellano se llama la Real Academia de la Lengua. Luego, a mí me encantaría, voy a ver si les sugiero que arreglen una palabra para que yo pueda decir lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, ya que el verbo habitó, que realmente tendría que tener el verbo tabernaculear, pero no está. Entonces, ¿lo puedo usar? Poder puedo, pero no debo usarlo. No es una palabra correcta. Cuando tú usas una palabra de estas, enseguida la computadora te va a poner ¿qué? Unas líneas rojas debajo. Estás mal. Pero eso está bien escrito, pero tú estás mal. Porque esa palabra no está en mi diccionario. La máquina son siempre así, sobre todo las computadoras. Son seres sumamente perfectos porque no piensan. Simplemente hacen lo que se le dice y se terminó ahí. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo es que el Espíritu de Dios sopló en el escrito. Cuando comienza la creación y se relata la creación del hombre, ¿qué dice la Biblia? Alentó Dios, sopló Dios. ¿En dónde? En el polvo de la tierra. Y en una naturaleza que no tiene vida, en un elemento sin vida, al soplo de Dios, ¿qué ocurre? Comienza la vida. Vete ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 12, y lees estas palabras. Toda esa escritura es viva y ¿qué? Eficaz. Nosotros en nuestro idioma castellano, que es muy rico, es un idioma muy completo, muy grande, muy amplio, nos faltan algunos términos para poder expresar todo el contenido de una palabra griega. Tendríamos que usar dos. La Biblia es viva y eficaz, no solo eficaz y eficiente. No sé si te das cuenta la diferencia que hay entre una y otra. Eficaz es algo que puede cumplir un propósito, eficiente es cuando lo cumple. De manera que imagínate, aquí estamos en calor, mucho calor fraterno, decía el pastor, mucho calor esta tarde. ¿Hace mucho calor? Sé que Susana tiene más calor que yo, pero eso es que yo tengo el termostato mío averiado hace muchos años. Hace calor. Ahora nos vamos a ir el jueves próximo para España. Y vamos a llegar a nuestra ciudad del calor chileno al frío español. Claro, no voy a ir al avión vestido con una ropa fuerte porque me moriría de calor. Pero cuando yo llegue a Madrid voy a necesitar esa ropa y como no la llevo, me voy a enfriar. ¿Y me agarro qué? Un catarro. De manera que cuando yo llego a Vigo, alguno de mis amigos me ve ahí y me dice:
¿Qué te pasa? Tengo un catarro. Bueno, te voy a dar un remedio. Una aspirina, ¿sabéis lo que es eso, verdad? Una aspirina, hoy creo que no hay, ya no se venden las aspirinas, se vende paracetamol, bueno, es igual. Una aspirina. Una aspirina, un buen cuenco de leche caliente, bien caliente, con mucho azúcar, un poco de miel y si puedes añadirle algún complemento mejor. Te tomas eso y a dormir. Yo me voy a la farmacia y me compro una caja de aspirinas. Me la llevo a casa y la pongo encima de la mesita de noche, la mesita de luz. Al otro día encuentro a mi amigo en la calle y me pregunta, ¿qué tal el catarro? ¿Cómo vas? Peor. Pero no es eficaz la aspirina para el catarro. Sí. Solo es eficiente cuando la tomas. ¿La tomaste? No. Entonces, claro, es muy eficaz, pero no es eficiente. Lo que quiero decir con esto es que la Biblia no solo es eficaz, es eficiente, la leas o no. Y Cristo dice que no voy a juzgaros yo, sino las palabras que os he dado. De manera que la Biblia actúa profundamente en la intimidad del creyente. Hermanos amados, mis queridas hermanas, si no dedicas tiempo diario a leer la Biblia, vas a tener profundos problemas personales. Porque el corazón del hombre es engañoso. Y el único instrumento que Dios tiene para distinguir las intenciones y los propósitos del corazón, ¿qué es? La Biblia. Yo no voy a pedir que levantéis la mano, pero me gustaría saber cuántos de los presentes están teniendo un plan de lectura bíblica anual. ¿Cuántos leen la Biblia cada año? Supongo que los alumnos de la facultad, todos, ¿verdad? Si no lees la Biblia, no crees que es inspirada. Si no predicas la Biblia entera, no crees que es inspirada. Porque Dios dice en su palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. ¿La lees? Llegas a una iglesia y dices, bueno, leamos Nahum 1:4. Y verás alguno ahí por el medio que le toca al de al lado. ¿Qué dijo? Nahum. Sí, está ahí en la Biblia. Como no aparece Nahum por ningún lado, índice. Página 406. Busca la 406, como no se leyó nunca, está pegada. Resulta que el predicador concluye el sermón y el pobre hombre está buscando Nahum y pidiendo socorro y ayuda. ¿Sabe lo que hace muchas veces? Cierra la Biblia y lee por el de al lado. Bueno, nos reímos mucho. La gran tragedia del pueblo de Dios hoy es falta de conocimiento de la Biblia. Y la Biblia solo se conoce cuando se lee. Ahora, yo voy a la vida de Cristo. ¿Crees que Cristo es ejemplo para nosotros o no? El único. El escritor de la carta a los Hebreos dice que la vida cristiana se desarrolla puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Yo voy a la vida de Cristo. Voy al comienzo de su ministerio y leo esto, que cuando Cristo comienza a caminar, a ministrar, su relación es con la predicación ¿de qué? Del Evangelio. De manera que Cristo viene anunciando, predicando el Evangelio, un mensaje de buenas noticias. Pero ¿qué es el Evangelio, hermanos? En nuestro tiempo a veces el Evangelio es el gran show del domingo para entretener a una congregación. Escucha lo que dice Pablo. El Evangelio es la palabra de la cruz. Luego no puedes predicar el Evangelio si no abres la doctrina de salvación. No puedes predicar un Evangelio eficaz si no predicas la Biblia. Dios no bendice tu palabra, bendice solo la suya. La Biblia desaparece del púlpito evangelístico en nuestros días o no, aunque os parezca extraño, sí. No se predica el Evangelio
tomado desde la dimensión de la Biblia, sino desde la posición social del tiempo en que se predica. El Señor Jesucristo estuvo enseñando la Escritura no solo en la evangelización, sino que el Señor Jesucristo, el primer gran sermón de enseñanza que dio, llamado el Sermón de la Montaña, ¿en qué consiste ese sermón? En abrir la Biblia, buscar un mandamiento y dar la explicación. Este mandamiento quiere decir esto, está no solo predicando, está interpretando. Luego Cristo interpreta la palabra. Y ahí viene un escriba y le dice: maestro, ¿qué te parece esto? Le hace una pregunta, le formula una pregunta. ¿Cómo contesta Jesús? ¿Cómo lees? ¿A dónde lo remite? A la palabra. Luego, permanentemente, Cristo está apoyándose ¿en qué? En la palabra. ¿El cristiano es un seguidor de Cristo o no? Tú tienes que vivir apoyándote en la palabra. Ahora, cuando Cristo habla de Biblia, reconoce dos grandes cosas en la Biblia. Reconoce autoridad y reconoce inerrancia. Son dos palabras técnicas, bueno, son medio técnicas, pero quiero decir lo que significan. ¿Autoridad qué es? Pues la Biblia es autoritativa, es autoridad en sí misma porque revela lo que Dios piensa y es palabra de Dios. ¿Quién es la autoridad suprema en el universo? Dios. ¿Qué es lo que Dios te da? Su palabra. Luego la palabra que ha sido inspirada por Él tiene ¿qué cosa? La autoridad divina. No puedes dejar de hacer lo que Él establece, pero no puedes obligar a que se haga lo que Él no manda. La autoridad de la Biblia está contenida solo en la Biblia, solo en lo que dice la Biblia. Vosotros sabéis muy bien que la Biblia es un libro que se interpreta a sí mismo y tiene una sola interpretación. Multitud de aplicaciones, pero una sola interpretación. Por tanto, tenemos que estudiar la Biblia y reconocer su autoridad, pero reconocer también la inerrancia. ¿Sabe qué significa? La Biblia no tiene errores. Estamos atravesando en la vieja Europa por un tremendo problema hoy. Los profesores de facultad se sujetan a la norma de fe de la institución y no dicen nada en contra de inerrancia en el aula. Pero luego sí lo dicen en los pasillos. Y hay una idea muy curiosa, y es que la Biblia es inspirada en la idea general, pero no en el concepto expresivo. Es decir, la Biblia puede contener errores de ciencia, errores de historia, errores numéricos, no en cuanto a revelación, pero sí en cuanto a formulación. La Biblia, queridos míos, no tiene errores. Porque el Dios de la Biblia no habla por error. Habla verdad, solo verdad. De manera que cualquiera que diga algo contrario a esto está quebrantando, destruyendo la autoridad de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esta palabra marca distinciones. Cristo dice, lo vimos en el versículo 14, que les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque no son del mundo. De manera que cuando tú te afirmas en la Biblia y vives conforme a ella, vas a tener continuos problemas. ¿En dónde? En el mundo. ¿Y qué es eso del mundo? Bueno, el mundo es esa sociedad extraña y rara por ahí. No. El mundo está muchas veces mucho más cerca de lo que tú crees. Hay personas que suben al púlpito de lo que llaman iglesias y no interpretan la Biblia. Tuercen, distorsionan la palabra de Dios. La Biblia marca diferencias. La palabra de Dios santifica. Nadie puede ser santo si no es siguiendo ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios produce cambios profundos en la vida de las personas.
porque es Dios quien habla. De manera que la orientación del camino, mencioné antes el versículo del Salmo 119, versículo 105, la orientación del camino y la limpieza del camino la marca ¿quién? La palabra. Si hay jóvenes presentes que no leéis la Biblia, no tenéis un camino correcto en vuestra vida. Porque a vosotros puede pareceros que el camino que lleváis no es malo, es un camino moral en una sociedad inmoral. No, señor, en la sociedad actual no hay nada moral. Lo único que hay moral es Dios. Y la única autoridad moral es su palabra. Por tanto, si no estás leyendo la palabra, orando para que Dios te ilumine a entenderla, viviendo conforme a ella, tienes un camino errado, extraviado, equivocado. El gran camino de muchos hoy es un camino de religión. La religión no salva a nadie, el único que salva es Cristo. La religión no santifica a nadie, la única norma de santificación es la palabra de Dios. Quiero decirte que una Biblia cerrada hace ineficaz el púlpito en la iglesia. Una de las cosas que la iglesia tiene que hacer, y me voy al segundo punto, son las demandas de la palabra. ¿Qué manda la Biblia? Bueno, abre la carta 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. ¿Y qué dice Pablo a Timoteo? Te encarezco delante de Dios, es decir, te voy a poner bajo la supervisión divina. Mira a Dios y escucha lo que te digo. Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Ahora quiero decirte algo con todo énfasis y toda autoridad bíblica. Solo tiene autoridad tu mensaje si descansa en la palabra. La gran necesidad de la iglesia del día de hoy es dar a la congregación, como dice Pablo en Hechos, todo el consejo de Dios. La iglesia necesita un púlpito con predicación expositiva. ¿Sabes qué significa eso? Bueno, no significa que tú abras la Biblia en Génesis 1 y vayas capítulo a capítulo, versículo a versículo hasta el final. Puedes hacerlo, será una bendición. Pero que todo cuanto tú digas en el púlpito de la iglesia sea palabra de Dios, ¿me entiendes? Concordante con toda la escritura en toda la dimensión. Ahora bien, cuando tú predicas la Biblia, la iglesia se consolida, los matrimonios se afirman, los jóvenes son más santos, el Espíritu de Dios bendice en la iglesia y el triunfo de la congregación es evidente. Necesitamos predicar la palabra. Ahora, no voy a preguntaros, no quiero que nadie me conteste, porque sería enfadarme con el pastor de la iglesia respectiva, no. Quiero deciros que posiblemente haya alguna persona presente aquí que nunca ha escuchado desde el púlpito de su iglesia la exposición del libro de Levítico. ¿No lo escuchamos? Si no conoces Levítico, no entiendes Hebreos. Hay congregaciones que nunca escucharon desde el púlpito una exposición del Cantar de los Cantares. Bueno, así hay matrimonios que viven como viven. Hay personas que nunca escucharon desde el púlpito una exposición de Crónicas. Sobre todo los capítulos primeros, hasta el capítulo 8, porque eso de las genealogías es imposible aguantarlo, ¿verdad que no? Entonces, ¿de qué vive la iglesia? Bueno, un poquito del libro de Génesis, saltándonos los días de la creación para no generar ahí un conflicto, las historias de Génesis sí, que son muy lindas, Éxodo también un poco, luego los profetas menores no los saltamos porque además son menores, eso no tiene importancia. Y me voy al Nuevo Testamento y comienzo a predicar Mateo desde el capítulo 2 y tal vez un poquito Juan, porque oye, la teología de Juan es muy difícil, Hechos por supuesto como historia, la epístola a los romanos como evangelio, menos los capítulos 8, 9, 10 y 11.
Y luego me voy pasando hasta Efesios. Capítulo 1 y 2 no. Porque ese es un conflicto y tiene palabras muy raras. Y si yo predico eso, ¿me van a llamar qué? Bueno, ya lo dijisteis. Y luego me paso adelante y voy así saltando Biblia y ahora Apocalipsis sí, porque eso es la maravilla de las maravillas. Y resulta que se dicen barbaridades tremendas sobre Apocalipsis. Y al final decimos, bah, ya predicó, ya conoce la iglesia. Chao, fuera. No. Conocí personalmente un hombre en Estados Unidos. Este hombre vino a ser pastor de una de las iglesias más grandes en Estados Unidos de una forma casual. El pastor de esa iglesia murió. También los pastores mueren, ¿eh? Murió el pastor. Y resulta que la comisión pro pastor estaba buscando el nuevo pastor. Claro, como la iglesia esa es una iglesia number one, tiene que tener un pastor. Y como no hay muchos number one, hay que sentarse y orar y preguntarse a qué iglesia podemos robarle el pastor. Bien. Entonces, mientras viene el pastor y no viene el pastor, se fueron a un instituto pequeño, no al grandote de esa ciudad, si os digo dónde ya sabéis todo. Y no me conviene revelar secretos. Resulta que se fueron a un instituto chico de esa ciudad y le dijeron al presidente, ¿podría usted mandarnos a alguien para cubrir el espacio de tiempo y predicar los domingos en la iglesia mientras no tenemos pastor? Y él dijo, bien, te voy a mandar un hombre joven. Y mandó a un hombre joven de la facultad. Este hombre subió al púlpito, primer domingo que predica, y dijo, hermanos, Génesis capítulo 1. Leyó capítulo 1, predicó el capítulo 1, bajó del púlpito y se fue. Segundo domingo, Génesis capítulo 2. Y la gente ya estaba diciendo, ¿pero esto qué es? Predicó capítulo 2, bajó del púlpito, marchó. Tercer domingo, Génesis capítulo 3. Entonces, cuando bajó del púlpito, la comisión pro pastor le dijo, doctor, esta iglesia no está acostumbrada a esto. La iglesia está acostumbrada a que se le predique de temas sociales, actuales. Y el doctor le dijo, está bien. Cuarto domingo, Génesis capítulo 4. Y mientras buscan el capítulo 4, quiero decirles que yo no sé hacer otra cosa que predicar la Biblia. Si no quieren, el domingo no vengo. Predicó el capítulo 4. No le dijeron nada. Domingo siguiente, Génesis capítulo 5. Y claro, llegó un momento en que la iglesia estaba tan impactada a la luz de la Biblia que dijeron a la comisión, no busquéis más, nos quedamos con este. 15 años después, predicaba Apocalipsis capítulo 22. Y cuando terminó versículo 21, ¿sabéis qué dijo? Hermanos, domingo próximo, Génesis capítulo 1. Esa iglesia cambió de una forma tremenda. No es tu palabra, ni tus conocimientos, es la palabra de Dios. Y lo que Dios dice a su pueblo reunido hoy, a los pastores, a los líderes de la obra, a los jóvenes, a las mujeres, a los niños, llamando a los evangélicos en Chile, le está diciendo solo la Biblia, nada más que la Biblia, solamente la Biblia, definitivamente la Biblia. Y el púlpito cristiano tiene que recuperar el poder de Dios poniendo en el púlpito, ¿qué cosa? La Biblia. Ahora, hay graves peligros con la Biblia. ¿Tenemos que interpretar la Biblia? Sí. Hay dos peligros serios. El peligro de añadir y el peligro de quitar. En los tiempos de Cristo se manifestaba en dos grandes grupos. Los saduceos, ¿qué hacían? Quitaban. De manera que como eran ellos así, decían, no. Lo único que ha inspirado el Pentateuco. Así que ni ángeles, ni espíritus, ni cosas, eso no vale. Eso no es verdad. Entonces vive como quieras. Estos eran los saduceos, quitaban. Pero por otro lado había otros peores que ellos.
que eran los fariseos. ¿Y estos qué hacían? No quitaban, añadían. De manera que cuando había que escoger algo que no estaba muy regulado, se añadía la tradición de los ancianos. Y se le daba a esa tradición autoridad de palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice Cristo? Estáis destruyendo el mandamiento. Esta especie, como digo a veces, es una especie en extinción, pero no termina de extinguirse. De manera que estamos añadiendo la tradición. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, yo he preguntado por algo a alguien y ¿sabe lo que me dijo? Siempre se hizo así. Buena autoridad. Es la autoridad de la sin razón, porque no hay razón para eso. Y cuando tú estás cargando de mandamientos rituales a la congregación y de prácticas externas y de vida con compromiso y de forma de vestir y no sé cuántas cosas más, estás poniendo cargas al pueblo de Dios que es libre por Cristo. Y eso es pecado. Y la Biblia no lo autoriza. Por supuesto, la Biblia no autoriza el desorden, ¿está claro? Porque la Biblia dice que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y la Biblia me dice, haced todo decentemente y con orden. Pero reiteradamente la advertencia es, no añadas a su palabra, ¿para qué? Para que no te reprenda. Es la palabra de Dios. Ahora, para poder enseñar bien la Biblia, necesariamente tenemos que formar maestros o no. El Espíritu Santo es un poco raro. Hace cosas muy extrañas. Y resulta que de alguna forma se ha inventado los dones. ¿Y los da cómo? Por mucha oración. ¿Por mucha oración? No, los da porque quiere. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. De manera que el Espíritu Santo, como Dios es soberano, y da un don o dos, y al otro le da otro diferente. Es que si nos diera a todos el mismo don. El apóstol Pablo dice, hay algunos que quieren ser oreja. Y resulta que si todos fuésemos oreja, pues no habría un cuerpo. Habría un orejón impresionante, pero no habría un cuerpo. Así que Dios da lo que cada uno necesita para ministrar en su templo, ¿verdad? Pero tenemos que formar, porque los dones que se dan no vienen formados. Es decir, el Espíritu Santo da un don de maestro. ¿Creéis que lo da? Bien. Pero ese maestro, ¿qué tiene que hacer? Estudiar y formarse. Una facultad, un instituto, lo que sea, una iglesia con líderes. Tenemos que dar tiempo para que haya hombres y mujeres preparados en Biblia si queremos que la obra de Dios avance. ¿Cuesta dinero eso o no? Siempre estamos con la misma historia, con el dinero. Pero el Señor es rico y puede darlo. Bueno, puede darlo, pero comienza a dar tú. Por tanto, lo que tenemos que hacer es fomentar la ayuda para que haya hombres, personas preparadas en Biblia, para que siendo maestros puedan ¿qué? Enseñar. La idea de que todo hombre, toda persona espiritual puede enseñar no es bíblico. Por eso Dios ha dado a su pueblo dones de pastores y maestros. Son los que tienen que enseñar. Pero yo no tengo el don de... Entonces siéntate y escucha. Es que yo siempre enseñé hasta que vino el maestro. ¿Qué bendición tienes? Siéntate y escucha. Y tú puedes hacer, pregúntale a Dios cuál es el don que te dio. No, es que me dio un don de ayuda y lo único que puedo hacer es poner los bancos el domingo. Bendito sea Dios. Pon los bancos y sé feliz. Pero no ocupes el puesto para el que el Espíritu tiene designado. ¿Me estás siguiendo? Preparar gente. He disfrutado mucho esta semana con mis amigos alumnos de la facultad. Tesoro. He anotado algunas cosas para cuando venga la próxima vez, que ya está en el pastorado, hacerles unas cuantas preguntas, pero eso es asunto mío.
Ahora, ahí están preparándose y estudiando. Estamos en Europa en la crisis más grande de personas que quieren estudiar Biblia. Grandes facultades en Alemania, con más de 2.000 alumnos, hace 15 años, tienen en este momento menos de 500. La Facultad Internacional de Teología en España, con un cuerpo de profesores de primerísimo nivel, 15 licenciados a pleno tiempo ahí, más 10 por lo menos invitados para cursos intensivos. ¿Sabéis cuántos alumnos hay? 22 en los 4 cursos. No podemos despreciar ni un instante en lo que podamos para enseñar la palabra. No hace mucho tiempo, hace, no sé, un mes o mes y medio, estuve predicando una serie en la iglesia sobre el rostro de Cristo. Y una mañana en esa predicación a mí sentí del Señor que debía hacer una invitación a la congregación preguntando quiénes querían comprometerse con el Señor. Y hubo bastantes hermanos que levantaron su mano. Y yo dije a la congregación, basta de manos levantadas. Vengan acá. Dejen sus bancos, vengan aquí adelante. Porque quiero preguntaros delante del Señor y delante de la iglesia si estáis dispuestos al compromiso. ¿Estáis dispuestos? Sí, muy bien. Comencemos por un compromiso. ¿Sabes qué? Vamos a estudiar la palabra. La gran sorpresa es que está el programa para esas clases una vez por semana, hora y media por la noche, y se anotaron unos cuantos. La primera noche me llevé una gran sorpresa porque había cerca de 50 personas. ¿Dispuestas a qué? A estudiar la Biblia. La iglesia es sólida cuando los creyentes dejan de ser infantiles, porque conocen la Biblia. En el tiempo de hoy, queridos hermanos, la predicación expositiva ha dado paso a la predicación, yo le llamo así, subjetiva, de experiencias, de yo siento, el Señor me dijo y cosas por el estilo. Y estamos interpretando la Biblia conforme a lo que yo quiero producir, yo, en la congregación. Y hay una larga serie de engañadores que utilizan la ignorancia del pueblo de Dios en beneficio propio para acumular su riqueza, su fama y su prestigio. No te van a engañar si conoces la Biblia. Por tanto, lo mejor es no enseñar la Biblia para poder engañar. ¿Me está siguiendo? Esta es la cuestión. La iglesia ha ido variando con el tiempo y voy a irme al tercer punto para concluir. La iglesia no hace falta que estudies historia de iglesia. Mira la arquitectura de la iglesia. Hablo de los templos, de los lugares de culto. En Hechos de los Apóstoles, ¿cómo es? Bueno, son casas, grupos, mesa redonda, se juntan en torno, estudian la palabra, oran juntos, se van. Siglo III, ¿qué ocurre? La invasión de gente no creyente que entra en la iglesia cristiana porque hay un decreto que toma la religión oficial como religión cristiana. Entonces viene un problema, hay tantos que atender y tan pocos maestros que vamos a establecer la clerecía, el clérigo que es mayor que el pueblo. Y poco a poco se va debilitando la enseñanza, ¿verdad? Ya no hay una mesa redonda, hay ahora un altar. Y pasa el tiempo y viene la reforma. Y he retirado el altar y se pone ¿qué cosa? El púlpito. Y vuelve la palabra, ¿verdad?
Y va pasando el tiempo y viene la reforma radical con las denominaciones bíblicas y evangélicas y sigue el púlpito. Vamos añadiéndole más cosas, pero sigue el púlpito. Hoy el púlpito se ha cambiado por el escenario. Y lo que tiene necesidad la iglesia es un gran escenario para un gran show. Y el púlpito en la esquina. A mí no me importa que esté en el centro o en la esquina. Lo que me importa es que esté el púlpito. No puedes rebajar el tiempo de la enseñanza de la Biblia. Nuestra iglesia no es ejemplo para nada, pero tenemos un culto en donde hay mucha alabanza, por supuesto. ¿Cómo no? Naturalmente que sí. Y buena música, creo que sí. Pero si hay que cortar algo, se va a cortar cualquier cosa menos el tiempo del mensaje. Vamos a organizar la conferencia. Alabanza, mucha alabanza, porque claro, se van a enfadar los que han estudiado y preparado. No podemos cortarles nada. Bien, alabanza. Anuncios, eso no puede faltar. ¿Cuánto tiempo ocupan los anuncios? Excuso decirte cómo. No aquí, pero estoy poniendo general. Claro, porque vienen las señoras que quieren que le anuncien una cosa, viene el otro. Nosotros hemos arreglado el problema radicalmente. Tenemos 4 minutos. 4 minutos de cronómetro de anuncios por PowerPoint. De modo que hay un audio que te va dando los anuncios. Es que quiero que me anuncie. No hay anuncio. Hubiéraslo comunicado hace una semana al área correspondiente. 4 minutos, chao, se acabó los audios. Pero nadie puede rebajar 40 minutos el mensaje de la palabra. ¿Entiendes esto? La palabra de Dios. ¿Cuál es mi responsabilidad? Recuperar la Biblia en la iglesia, por favor. Tengo que recuperar la Biblia en la congregación y enseñar la Biblia a todos los niveles. Tengo que recuperar la Biblia en el hogar. Gran parte de los problemas matrimoniales y de convivencia está, ¿sabes en qué? En que no hay culto devocional familiar en la casa. Porque claro, los chicos salen muy temprano a la universidad y él viene muy tarde por el trabajo y a la noche además juega en España mañana Madrid-Barça. Eso no se puede perder. Y además a mi esposa le encanta ver una serie de cocina. Luego no hay tiempo. Claro. Y como no hay tiempo, no se lee la Biblia. En España hay una organización que se llama Unión Bíblica, no sé si os suena esto, que hace unas notas de lectura para todo el año. El año pasado se regalaron, se le cambiaron las portadas para que las pudieran usar en otro lugar, se regalaron más de 26.000 notas que estaban almacenadas. ¿Por qué? Porque no se lee la Biblia. Tenemos un montón de Biblias y seguramente que tú en tu casa tienes unas cuantas, ¿verdad? Lo importante no es que tengas la Biblia, es que la Biblia te tenga a ti. Tienes necesidad de leer la palabra. Tengo que recuperar la palabra en mi vida personal. Una de mis asignaturas pendientes, quiero decirlo con toda honestidad, en mi vida es la Biblia. Y alguien me dirá, ¿cómo? No entiendo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú diariamente a la Biblia? Muchas horas. Pero quiero decirte que yo voy a la Biblia tantas horas diarias porque tengo que escribir un libro, tengo que escribir un artículo, tengo que preparar una conferencia, tengo. Luego la Biblia es mi instrumento de trabajo o no. ¿Sabe lo que necesito? Ir a la presencia de Dios y abrir en su presencia la Biblia y decirle, ¿qué quieres decirme a mí? Y si no lo hago, voy a descender enteros en el ministerio.
El ministerio es impactante, cautivador en la medida en que se predique la Biblia y el que lo predica viva conforme a la Biblia. Solo así el Espíritu Santo de Dios cautiva a la gente, no para gloria del Maestro, sino para bendición personal y para la gloria de Dios. Hermanos míos, tomemos la Biblia, amemos la Biblia, recuperemos la Biblia, porque es el propósito de Cristo para su iglesia local. A Dios sea la gloria.